El principal poder de la oración es transmitir nuestro pensamiento hacia el mundo de los muertos. La oración es una invocación, por ella nos ponemos en contacto mediante el pensamiento en relación con el ser a quien nos dirigimos. Puede tener por objeto suplicar, dar gracias o glorificar. Se puede orar para sí mismo, para otro, para los vivos y para los muertos. Las oraciones dirigidas a nuestros muertos son oídas por los espíritus encargados de la ejecución de su voluntad. Las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a través de la palabra y elevadas por un aroma de incienso y proyectadas con el poder del fuego, representado por la veladora que ofrecemos en toda bóveda espiritual. Cuando se ruega por medio de la oración a nuestros seres, ellos actúan como intermediarios, de intercesores, porque nada puede actuar sin la voluntad del Dios Padre Universal. El espiritismo hace comprender la acción de la oración, explicando el modo de transmitir el pensamiento, ya sea que el ser a quien se ruega venga a nuestro llamamiento o que nuestro pensamiento llegue a él, para formarse una idea de lo que sucede en esta circunstancia. Es menester representar a todos los seres encarnados y desencarnados, sumergidos en un fluido universal que ocupa el espacio, como aquí estamos en la atmósfera. Este fluido recibe una impulsión de la voluntad, es el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscriptas, mientras que las del fluido universal se extienden hacia lo infinito. Pues cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el espacio, del encarnado al desencarnado o del desencarnado al encarnado, se establece una corriente fluídica entre los dos, la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en razón con la del pensamiento y de la voluntad. Así es que la oración es oída por los espíritus en cualquier parte que se encuentren, que los espíritus se comunican entre sí, que nos transmiten sus inspiraciones y que se establecen relaciones a distancias entre los encarnados. Esta explicación es sobre todo para aquellos que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No es con el objeto de materializar la oración, sino para hacer comprensible el efecto, manifestando que puede tener una acción directa y efectiva sin que por esto deje de estar menos subordinada a la voluntad de Dios, pues supremo de todas las cosas y el único que puede hacer su acción eficaz. Por la oración, el hombre llama al concurso de los buenos espíritus que vienen a sostenerle en sus buenas resoluciones y a inspirarle buenos pensamientos. De este modo puede adquirir la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y volver a entrar en el camino derecho si se ha desviado. Asimismo puede desviar de los males que adquiere por sus propias faltas. Pedid y se os dará. La eficacia de la oración, aún reducida a esta proporción, ¿no tendría, acaso, un resultado inmenso? Estaba reservado al espiritismo el probarnos su acción por la revelación de las relaciones que existen entre el mundo invisible y el mundo visible. Pero no se limitan únicamente a estos sus efectos. La oración está recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es desconocer la bondad del Ser Supremo, es renunciar por sí mismo a su asistencia y para los otros al bien que puede hacérseles. El Dios Padre Universal, accediendo a la súplica que se le dirige, tiene la mira de recompensar la intención, la sinceridad y la fe del que ruega. Este es el motivo por que la oración del hombre de bien tiene más mérito a los ojos de Dios y siempre más eficacia, porque el hombre vicioso y malo no puede rogar con el fervor y la confianza que solo da el sentimiento de la verdadera piedad. Del corazón del egoísta, de aquel que ruega solo con la articulación de la palabra, no podrían salir los impulsos, la caridad, que dan a la oración todo su poder. Se comprende de tal modo que, por un movimiento instintivo, nos recomendamos con preferencia las oraciones de aquellos cuya conducta se cree ser agradable al Dios Supremo, porque son más escuchados que le llaman mediante la oración que quienes se olvidan de su Creador. Si la oración ejerce una especie de acción magnética, se podría creer que el efecto estaba subordinado al poder fluídico, pero no es de este modo. Puesto que los espíritus ejercen esta acción sobre los hombres, suplen cuando es necesario la insuficiencia del que ruega, ya sea obrando directamente en su nombre, ya sea dándole momentáneamente una fuerza excepcional, cuando se le juzga digno de ese favor o cuando las cosas que se piden puedan ser útiles. El hombre que no se cree bastante bueno para ejercer una influencia saludable,
no debe abstenerse de rogar por otro con el pensamiento que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de humildad siempre agradable a Dios que toma en cuenta la intención caritativa que le anima. Su favor y su confianza en Dios son el primer paso de la vuelta al bien, y los buenos espíritus son felices en poderles alentar. La oración que no se escucha es la del orgulloso que tiene fe en su poder y sus méritos y cree poder sustraerse a la voluntad del Eterno. El poder de la oración está en el pensamiento, no se concreta a las palabras, ni al lugar, ni al momento en que se hace. Se puede, pues, rogar en todas partes y a todas horas, estando solo o acompañado. La influencia del lugar o del tiempo está en relación a las circunstancias que pueden favorecer al recogimiento. La oración en común tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y tienen un mismo objeto, porque es como si muchos levantasen la voz juntos y al unísono. Pero, ¿qué importa estar reunidos en gran número, si cada uno obra aisladamente y por propia cuenta personal? 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3 unidos en común aspiración, rogarán como verdaderos hermanos de Dios, y su oración tendrá más poder que la de los otros 100. La oración solo tiene valor por el pensamiento que se une a ella y es imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no se comprende no puede conmover el corazón. Para la inmensa mayoría, las oraciones son un lenguaje incomprensible, solo son un conjunto de palabras que dicen al espíritu. Para que la oración conmueva, es preciso que cada palabra despierte una idea, y si no se comprende, no puede despertar ninguna. Se repite como una simple fórmula que tiene más o menos virtud según el número de veces que se repite. Muchos oran por deber y otros por conformarse con los usos. Por esto creen haber cumplido cuando han dicho una oración un número de veces determinado, siguiendo tal o cual orden. Dios lee en el fondo del corazón, ve el pensamiento y la sinceridad sería rebajarle. Creerle más sensible a la forma que al fondo. La oración es solicitada por los espíritus que sufren. Les es útil porque viendo que se acuerdan de ellos se sienten menos abandonados y son menos desgraciados. Pero la oración tiene sobre ellos una acción más directa, aumenta su ánimo, excita en ellos el deseo de elevarse por arrepentimiento y la reparación y puede desviarle del pensamiento del mal. En este sentido es como puede no solo aligerar, sino abreviar sus sufrimientos. Recopilamiento del libro de las oraciones escogidas de Allan Kardec.